En un solo día, un pequeño ejército se enfrentó al imperio más poderoso del mundo. Estaban superados en número y equipamiento, y lógicamente no deberían haber ganado. Sin embargo, al ponerse el sol ese día, fue precisamente ese poderoso imperio el que se derrumbó, para nunca más renacer. Esto no es una leyenda ni una exageración. Es un acontecimiento real que cambió el curso de la historia mundial. Si quieres saber cómo lo hizo este pequeño ejército, cómo una decisión tras otra destruyó la mayor potencia de su tiempo, asegúrate de ver hasta el final. A principios del siglo VII, la batalla de Yarmouk aún no había tenido lugar, pero su resultado parecía inminente. En Asia Occidental se alzaba una potencia que se había considerado invencible durante siglos: el Imperio Bizantino. Este imperio controlaba vastos territorios, poseía un ejército profesional, un arsenal completo y una vasta experiencia bélica transmitida de generación en generación. Para los bizantinos, la guerra no era solo un conflicto, sino una rutina, una que ganaban constantemente. Sin embargo, victoria tras victoria engendró una enfermedad mortal: el exceso de confianza. Cuando llegaron los informes sobre el ejército musulmán, los generales bizantinos no vieron ninguna amenaza seria. Solo vieron un pequeño grupo, muy superado en número, procedente de una región que antes se consideraba periférica. Según sus cálculos, se trataba de otra rebelión que sería fácil de aplastar. Los bizantinos desplegaron entonces un ejército masivo, decenas de miles de soldados de diversas provincias, infantería pesada, caballería y arqueros, todos combinados en una fuerza colosal. En teoría, esta batalla ni siquiera merecía llamarse guerra. El número, la logística y la reputación favorecían a los bizantinos. Lo que no entendían era algo fundamental: el enemigo al que estaban a punto de enfrentarse no luchaba según los viejos patrones. El ejército musulmán llegó con experiencia en el desierto, una disciplina rigurosa y un liderazgo de campo flexible. No dependían del número, sino de la velocidad, la coordinación y la toma de decisiones oportunas. La decisión bizantina de subestimar a su enemigo fue su primer error, uno aparentemente insignificante que escalaría hasta la destrucción total. Porque cuando esta guerra comenzó, no solo luchaban ejércitos, sino dos mentalidades opuestas. Los bizantinos llegaron convencidos de que la victoria era segura. Poco imaginaban que esta misma creencia los conduciría al día más oscuro de su historia militar. A medida que se acercaba la batalla de Yarmouk, las fuerzas musulmanas se concentraron en el valle del río Yarmouk. Estaban ampliamente superadas en número. No había blindados relucientes ni filas interminables de gigantes. En cambio, había unidades pequeñas y veloces, cuyas formaciones se adaptaban al terreno. Su principal fortaleza no reside en el número, sino en el liderazgo sobre el terreno. El mando está estructurado para actuar con rapidez y cerrar brechas. Cada unidad comprende su función: cuándo defender, cuándo atacar y cuándo retirarse ordenadamente. No hay lugar para el heroísmo vano, solo disciplina y coordinación. Tras esa formación, se alzaba un líder militar que había cambiado el curso de muchas batallas: Khalid ibn Walid. No planeaba la victoria sobre el papel, sino sobre el terreno, interpretando los movimientos de su oponente y aprovechando hasta el más mínimo error. Su estrategia era simple: dividir una gran fuerza en unidades más pequeñas y luego abatirlas una a una. Los ejércitos musulmanes comprendían un punto crucial: no podían permitirse el lujo de librar una batalla frontal prolongada. Cada hora era valiosa y cualquier error podía ser fatal. Por lo tanto, dependían de la velocidad, la maniobrabilidad y los ataques calculados para debilitar la resistencia y la moral de sus oponentes,
enormemente superiores. A diferencia de los bizantinos, que llegaron con absoluta confianza, esta pequeña fuerza llegó con un objetivo claro y un cálculo minucioso. Sabían que si lograban mantener su posición en las primeras etapas y provocaban un error, el equilibrio de la guerra cambiaría. A medida que el sol ascendía, las dos fuerzas se miraban fijamente desde la distancia. De un lado, un ejército gigantesco y lleno de confianza. Del otro, un pequeño ejército preparado para cualquier eventualidad. Este encuentro no se trataba de quién era más poderoso, sino de quién estaba mejor preparado. Al acercarse el amanecer en el valle del río Yarmouk, el silencio era engañoso. La última noche, antes de la batalla, no era momento de descanso, sino crucial. En el campamento bizantino se recogían los últimos informes, con la vieja suposición de que el enemigo mantendría una posición pasiva, abrumado por la magnitud de las fuerzas que se le enfrentaban. Esta conclusión convenció al mando bizantino de que su gran plan seguiría adelante sin interrupciones. Por otro lado, las fuerzas musulmanas aprovecharon el mismo tiempo de forma diferente. Observaron la dirección del viento, los contornos del terreno y las rutas de movimiento del enemigo. El terreno de Yarmouk no era llano. Valles, acantilados y ríos formaban límites naturales. Cada detalle se consideraba parte de la estrategia, no un simple trasfondo. El mayor error de los bizantinos ocurrió en esta etapa. No supieron evaluar la flexibilidad de su oponente. Con una estructura de mando robusta y grandes formaciones, cada cambio requería tiempo. En cambio, las pequeñas unidades musulmanas podían moverse con rapidez, cambiando de posición sin esperar múltiples órdenes. Esta diferencia de ritmo determinaría el resultado de la jornada. Al amanecer, se formó la línea del frente. Los bizantinos se prepararon con un plan frontal, basado en una presión constante. Creían que el número de enemigos obligaría a sus oponentes a retirarse. Sin embargo, el plan no contemplaba una posibilidad: que sus oponentes realmente quisieran provocar un movimiento tan grande. Al mismo tiempo, el ejército musulmán se centró en un objetivo inicial: defender, interpretar los patrones de ataque y luego contraatacar en el punto más débil. No hubo ataques precipitados. La paciencia era su arma. Cada minuto que pasaba sin errores era una ganancia. Cuando finalmente sonaron las sirenas de guerra, ambos bandos entraron en una fase de cambio irreversible. En las próximas horas, todos los cálculos se pondrían a prueba, y un pequeño error podría convertir esta batalla de una simple guerra en un desastre histórico. Al amanecer, estallaron los primeros enfrentamientos en la batalla de Yarmouk. Los bizantinos iniciaron un avance frontal, desplegando infantería pesada para presionar las líneas enemigas. Escudos y lanzas chocaron casi simultáneamente en el frente, creando una oleada de estruendo que resonó por todo el valle de Yarmouk. La presión inicial fue intensa, pero no resultó en un avance rápido. Los musulmanes no se dejaron llevar por una lucha frontal. Mantuvieron su posición, retrocedieron unos pasos mesurados y luego acortaron la distancia. Este pequeño movimiento obligó a los bizantinos a avanzar más allá de su formación ideal. Fue en este punto que llegó la primera sorpresa. Las unidades de caballería musulmana avanzaron rápidamente desde los flancos, atacando los flancos que comenzaban a extenderse. Este ataque no pretendía destruir, sino romper el foco enemigo. Los bizantinos se vieron obligados a desviar fuerzas para cubrir los flancos, debilitando la presión frontal. El mando bizantino respondió con órdenes rápidas, pero su enorme estructura siempre se rezagaba en sus reacciones. Cada orden tardaba en traducirse en el terreno. Mientras tanto, las pequeñas unidades enemigas se movían con aparente naturalidad, cambiando de posición antes de que las brechas se cerraran por completo.
Con el paso de las horas, el desarrollo de la batalla comenzó a perfilarse. Los bizantinos aún contaban con ventaja numérica, pero esta no estaba concentrada. Sus fuerzas estaban dispersas en focos de presión. Los musulmanes, en cambio, mantuvieron la línea unida, impidiendo que ningún punto se derrumbara por completo. Al mediodía, la batalla aún estaba lejos de terminar, pero algo estaba claro. Lo que los bizantinos esperaban, una victoria rápida, se había convertido en una batalla durísima. Y en una guerra como esta, el tiempo ya no estaba de su lado. A medida que se acercaba la tarde en la batalla de Yarmouk, la presión constante empezó a pasar factura. El ejército bizantino seguía siendo numeroso, pero la fatiga y la confusión empezaban a hacerse notar. Los repetidos ataques pequeños no pretendían destruir, sino interrumpir, erosionando lentamente su concentración y ritmo. Se produjo un error de mando cuando los bizantinos intentaron un último gran avance. Se dio la orden de avanzar simultáneamente, pero el terreno, cortado por valles y acantilados, impidió que este movimiento se sincronizara. Algunas unidades avanzaron demasiado rápido, mientras que otras se vieron frenadas. Se abrió una brecha, que fue rápidamente aprovechada. Al ver la oportunidad, Khalid ibn Walid ordenó una maniobra rápida. La caballería musulmana se movió para cortar las líneas de comunicación, separando a las unidades bizantinas. El objetivo era claro: impedir que el enemigo actuara como una sola unidad. En cuestión de horas, la situación cambió drásticamente. Las unidades bizantinas aisladas comenzaron a desorientarse. Sin coordinación, la superioridad numérica se convirtió en un lastre. Las órdenes dejaron de entregarse a tiempo y se perdió la iniciativa. En esta etapa, las batallas ya no se determinan por la fuerza, sino por el control. La moral se convierte en la siguiente víctima. Cuando una unidad se derrumba, otras también flaquean. Los rumores de derrota se propagan más rápido que las órdenes oficiales. Algunas unidades comienzan a retirarse sin instrucciones, creando un efecto dominó difícil de detener. Al acercarse el anochecer, comenzaron a aparecer señales del fin. Los musulmanes no perseguían a ciegas, presionaban en puntos clave, impidiendo que los bizantinos tuvieran oportunidad de reorganizar sus filas. En ese momento, la guerra estaba prácticamente decidida, aunque no todos lo sabían aún. Al anochecer, sobre el valle de Yarmouk, la batalla entró en una fase irreversible. Lo que quedaba del ejército bizantino estaba disperso. Los intentos de reagrupar a las unidades dispersas fracasaron, ya que las líneas de comunicación habían estado cortadas desde la tarde. En el estrecho terreno, rodeado de valles y acantilados, la superioridad numérica se convirtió en una trampa mortal. Algunas unidades intentaron retirarse hacia el río Yarmouk, con la esperanza de encontrar un paso seguro. Pero la presión continuaba desde todas las direcciones. La retirada ya no era una maniobra planificada, sino una huida. En este caos, las formaciones se desmoronaron por completo. Los soldados actuaron de forma independiente, sin mando, sin una dirección clara. Las fuerzas musulmanas no persiguieron a ciegas. Cerraron puntos clave, obligando al enemigo a avanzar en direcciones desventajosas. Todo paso estrecho estaba vigilado. Todo espacio de maniobra se reducía. Esta estrategia aceleró la destrucción sin sacrificar el control. En ese momento, la batalla de Yarmouk ya no era solo una batalla, sino el colapso de un sistema militar. El ejército bizantino, columna vertebral del imperio durante siglos, perdió su poder de combate en un solo día, no por falta de coraje, sino por la pérdida de control y unidad. Al caer la noche, el campo de batalla quedó en silencio. Una fina capa de humo flotaba en el aire, dejando una escena de devastación. La victoria se había determinado, no por las bajas, sino por el colapso de la propia estructura bélica bizantina.
Ese día marcó el fin de su dominio en Siria. En menos de un día, el imperio más poderoso de la región perdió su control militar. Este acontecimiento conmocionó al mundo en aquel entonces, y su impacto se sentiría mucho más allá del valle de Yarmuk. La historia había dado un giro, y ya no había vuelta atrás. La victoria en la batalla de Yarmuk no se detuvo en el campo de batalla. Su impacto pronto se extendió por toda Siria. Las guarniciones bizantinas perdieron sus posiciones. Ciudades estratégicas iniciaron negociaciones y las líneas de suministro del imperio quedaron cortadas. En cuestión de meses, el territorio que anteriormente estaba bajo el control de la Roma Oriental cambió de manos, no por otra batalla, sino porque el antiguo poder se había derrumbado desde dentro. Para Bizancio, Yarmuk fue una clara advertencia sobre los peligros del exceso de confianza. El imperio no fue destruido al instante, pero perdió su base militar en Oriente. Los intentos de recuperar el territorio perdido fracasaron repetidamente, ya que el problema no residía en el número de tropas, sino en una mentalidad rígida y de adaptación lenta. En cambio, el ejército musulmán aprendió una lección diferente. Yarmuk demostró que la disciplina, el liderazgo en el campo y la rápida toma de decisiones podían derrotar a una fuerza aparentemente inexpugnable. Este principio se convirtió en un patrón recurrente en las expansiones posteriores, no solo expandiendo territorio, sino estableciendo un sistema de mando adaptable al terreno y a los tiempos. El nombre de Khalid ibn al-Walid se ha convertido en un símbolo de ingenio militar, no por un solo ataque importante, sino por su capacidad para anticipar el momento, aprovechar los errores del enemigo y mantener unidas a sus tropas bajo una presión creciente. Yarmuk lo sitúa entre los comandantes más influyentes de la historia. Más que eso, Yarmuk cambió la forma en que el mundo veía la guerra. Desde ese día, los generales aprendieron que la victoria no se determina solo por el número. Se determina por la disposición al cambio, la adaptabilidad y el coraje para tomar decisiones en los momentos más críticos. Un día, en el valle de Yarmuk, cerró una era y abrió otra. La historia no se mueve por el mayor poder, sino por las decisiones más oportunas tomadas en un momento donde no hay segundas oportunidades. La batalla de Yarmuk demostró un hecho atemporal. La historia no se define por quién es el más grande, sino por quién está mejor preparado. En un solo día, el equilibrio del poder mundial cambió, no por el tamaño del ejército, sino por decisiones tomadas en el momento más crucial. Esta historia no se trata solo de victoria y derrota. Es una lección de liderazgo, disciplina y la valentía de pensar diferente cuando todos están convencidos de la misma dirección. Yarmuk nos recuerda que la confianza sin cálculo puede ser el principio de la destrucción. Y hasta el día de hoy, los ecos de aquel acontecimiento aún se sienten. Nombres, lugares, mapas de regiones y el curso de la historia mundial no han sido los mismos desde aquel día en el valle de Yarmuk. Si quieres entender la historia no como un viejo cuento, sino como una lección de vida real, asegúrate de